Bueno, uno de los últimos temas que vamos a ver de vibraciones de sistemas de un grado de libertad es el caso de un sistema de un grado de libertad excitado por la base. Estos son ejemplos claros de, por ejemplo, un acelerómetro, que es el instrumento que utilizamos para medir vibraciones, o de un sismógrafo, ¿no? Donde hay una masa que es un punto fijo, trata de ser un punto fijo, y lo que se mueve es el entorno. Entonces, según la rigidez del resorte, esa masa, al quedarse fija y moverse el entorno, lo que hace es, por ejemplo, en el caso del acelerómetro, tiene un material piezoeléctrico que conecta la masa con la base. Entonces, un material piezoeléctrico se deforma cuando se le produce una fuerza o una deformación, genera una electricidad. Cuando se deforma el material, genera una diferencia de tensión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se mueve la base y la masa por inercia tiende a quedarse quieta, entonces se genera una tensión que es proporcional a la aceleración o al movimiento de la base. En realidad es proporcional a la aceleración, porque la base genera un movimiento y esta fuerza de inercia que genera la masa es proporcional a la aceleración que tiene esa masa. O sea, es decir, la fuerza con que se comprime el material piezoeléctrico es la masa sísmica por la aceleración. Entonces, esa diferencia de tensión generada en el piezoeléctrico es directamente proporcional al acelerómetro. Por lo tanto, los acelerómetros, si bien se los denomina sensores, son transductores. Generan una diferencia de tensión causada por la aceleración. Entonces, hacen una traducción de aceleración a diferencia de tensión. Por eso no está mal llamado sensor, sino que es traductor. Bien. Cuando se mueve la base, lo mismo pasa con un sismógrafo. Se mueve la base, la masa por inercia tiende a quedarse fija, es nuestro punto de referencia en el universo, ¿no? Tiende a oponerse a las aceleraciones. Entonces, la aceleración del suelo y la diferencia entre los dos movimientos hace que la masa, al estar fija en el universo, en el espacio, esa diferencia de desplazamientos nos mide la intensidad del sismo. Entonces, lo que vamos a analizar es la vibración excitada por la base, ¿no? Esto también es muy común verlo en un automóvil, o sea, aplicarlo en un automóvil o en algún, sí, una motocicleta, un camión, donde el IDT viene a ser la rugosidad del camino y la masa es el automóvil en sí. Y el resorte K y el amortiguador C vienen a simular la suspensión del móvil. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de la masa, vamos a ver que cuando se mueve el suelo, la fuerza ejercida sobre la masa es la que pasa a través del resorte, que es ese movimiento I por el K del resorte, y la que pasa a través del amortiguador, que es esa velocidad I del movimiento, o sea, de la trayectoria del suelo, por la constante C. Eso es la fuerza de excitación que vamos a suponer que está aplicada sobre esa masa. Entonces planteamos la misma ecuación de equilibrio que teníamos antes y en lugar de poner la fuerza, ponemos estos dos nuevos términos. También puede ser que hallemos el equilibrio de otra manera. La fuerza ejercida por el resorte va a ser la diferencia entre lo que se desplace X y lo que se desplace Y. Entonces tendremos el K por el X menos el Y, que está del otro lado del igual. Y la fuerza ejercida por el amortiguador va a ser la velocidad con que se mueve la masa menos la velocidad con que se mueve el suelo. Entonces va a ser C
por x punto menos y punto, que es c por x punto, y acá tengo menos c por y punto. De las dos formas que lo puedo plantear, me va a dar el mismo resultado. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando tengo esa fuerza aplicada? Supónganse que tenemos el caso de un automóvil que se desplaza por un suelo rugoso, y vamos a suponer que ese suelo rugoso tiene un patrón sinusoidal, que no es cierto, pero vamos a suponer, vamos a estar más cerca de la realidad. Suponemos que la superficie de la carretera es ondulada y tiene un patrón fijo, entonces vamos a suponer que este sistemita es un automóvil o un cuarto del automóvil, podemos suponer que representa eso. Es una primera aproximación, es bastante burda, pero es válida. Entonces, el suelo, el movimiento del suelo va a ser este movimiento de la base, y le va a transmitir a la masa, que va a ser el automóvil, por el resorte y por el amortiguador. Entonces, planteamos esa ecuación, y vamos a suponer que I tiene una amplitud A, y está multiplicada por seno de omega 0t. Esta amplitud A tiene que ver con esta altura que tienen la ondulación. Y el omega 0t vamos a ver qué es en este lugar, porque acá lo que tengo es una velocidad con la que se desplaza el automóvil y un ciclo entre crestas y crestas o entre valles y valles que me va a servir para calcular este omega 0. Entonces fíjense que el omega 0 por definición es 2pi por la frecuencia, o lo que es igual a 2pi dividido el período. Ese período, si tenemos una longitud L entre crestas y una amplitud 2A, entonces ese período va a ser esta longitud dividida la velocidad con la que se traslada el automóvil. El período, es decir, cuánto tarda el automóvil de llegar desde una cresta a la otra. Entonces, una vez obtenido el período, ya puedo saber cuánto vale omega 0. Bien. Entonces ahora planteo la ecuación teniendo en cuenta que I vale A por seno de omega 0t, donde omega 0 es 2pi dividido el período, y el período es esto que está acá. Entonces este caso lo voy a resolver de esta manera. K por A va a ser la fuerza ejercida por el resorte. Fíjense que K por A, que es la amplitud, lo vamos a llamar F sub R. Y C por A por omega 0 es la fuerza ejercida por el amortiguador. Entonces lo que tenemos es un sistema masa-resorte forzado con dos fuerzas, que tienen la misma frecuencia. Entonces, voy a plantear esta ecuación igualada a 0 para obtener la solución homogénea, esta ecuación igualada a FR seno de omega 0t para obtener el resultado con la primera fuerza, y la misma ecuación multiplicada por F sub A coseno de omega 0t para obtener el otro término. Entonces la solución total va a ser la suma de los tres. Si puedo plantear, o sea, como la ecuación es lineal, puedo hacer esto que hago acá. Si esta ecuación no fuese lineal, entonces esto no tendría validez. Entonces puedo plantear que la solución total va a ser la homogénea más x producido por esta fuerza más x2 producido por esta otra fuerza. Entonces la primera, la homogénea, me va a dar de esta manera, que voy a depender de cuánto vale el amortiguamiento. ¿Se acuerdan que para un automóvil dijimos que la relación de amortiguamiento era menor que 1 por un tema de confort? Y ahora lo vamos a ver en este tema. Después tengo x1, que de la solución que había obtenido anteriormente. Lo que pasa es que, como este está multiplicado por seno, lo único que tengo que hacer es cambiar seno acá, y el F0 que yo antes utilizaba, ahora es el FR, que es K por A, que es esto que está acá. Y después tengo el X2, que es la fuerza del amortiguador dividida la masa por coseno de omega 0t menos phi. Fíjense que este ángulo phi va a depender de la velocidad con la que me traslade. Es decir, cuando omega 0
coincida con la frecuencia natural del sistema, es decir, cuando el auto entre en resonancia con el suelo, este ángulo va a valer pi sobre 2. Entonces, la solución, si me olvido de la solución homogénea, porque es, si ustedes empujan un auto hacia abajo, o sea, comprimen el auto, la suspensión, y lo sueltan, van a ver que no alcanza ni a un periodo a moverse. Entonces, eso podemos obviarlo, y un automóvil, o un acelerómetro, lo que sea, va a tener esta respuesta que está acá. Fíjense que los dos denominadores son lo mismo, y acá lo que podríamos hacer es componer los dos movimientos. Pero bueno, es importante que lo veamos de esta manera y que nos fijemos que, por ejemplo, si yo no tengo un amortiguador, cuando la frecuencia de la ondulación coincida con la frecuencia natural del sistema, voy a tener grandes amplitudes. Esto es lo que pasa cuando se me rompen los amortiguadores en un automóvil. Si ustedes alguna vez fueron a la BTV a hacer el control de los amortiguadores, lo que hacen es poner el auto y con un sistema que mueve los neumáticos, lo hacen pasar desde cero, pasan por la frecuencia de resonancia del automóvil, que se acuerdan que les comenté que era entre 1 y 1.2 Hz, entonces empiezan a mover, empiezan a variar la frecuencia, el omega cero, hay un rodillo donde están apoyadas las ruedas que tiene una frecuencia variable, y lo que hacen es graficar esto que está acá. Y una vez que grafican esto que está acá, se fijan y a ver a qué curva le corresponde el auto, y ahí sacan el coeficiente de amortiguamiento que tiene ese auto. Entonces ahí les pueden determinar cómo es el estado de los amortiguadores. Fíjense que una vez que pasé este valor, que es raíz de 2 de la frecuencia natural, no me conviene tener amortiguadores, porque en este lado el amortiguador me reduce la amplitud, pero de este lado me lo aumenta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando yo tengo una frecuencia de excitación muy alta, es decir, la rugosidad de la calle es muy chiquita, por ejemplo, cuando agarro los pianitos que están al costado de las curvas en un automóvil de carrera, entonces si tengo un amortiguador muy fuerte, fíjense que la amplitud va a ser mayor, la respuesta va a ser mayor. Si rompí los amortiguadores, tengo la menor respuesta. Por eso les comentaba que este gráfico que está acá es lo que les da la respuesta de por qué el amortiguador de un auto, cuando por seguridad debería ser el amortiguamiento crítico, se reduce a un amortiguamiento menor que el amortiguamiento crítico. Y se utiliza una relación de 0,2. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es confort. Si yo pongo un amortiguamiento de un valor cercano al crítico, entonces voy a tener que, o sea, la transmisión del movimiento de la base va a ser casi igual a la rugosidad del suelo, entonces me va a transmitir la fuerza el amortiguador, que va a ser esto que está acá. Otro ejemplo que tenemos también, que es cuando la fuerza es proporcional a la velocidad al cuadrado. Y esto es lo que pasa casi siempre, o sea, la fuerza que excita mi sistema, cuando yo tengo una máquina rotante, es una fuerza que es proporcional a la velocidad al cuadrado. Yo tengo una máquina que está rotando y se está moviendo porque tiene una pequeña excentricidad, que esa excentricidad es por una falla en la fabricación, porque bueno, es imposible que un rotor esté centrado perfectamente, no porque no se pueda, bueno, primero porque es imposible hacerlo físicamente, y por más que nos acerquemos al centrado perfecto, es un proceso que es muy caro. Esto lo van a ver después en balanceo. Pero cuando yo tengo una máquina rotante, la fuerza generada es proporcional a omega cuadrado. Entonces, si yo tuviese una masa descentrada, que vamos a llamar m sub 0, esa masa está a una distancia r sub 0 del eje de rotación.
Supónganse que es una masa de 1 gramo que se encuentra a 5 centímetros y está girando. Esa fuerza genera una fuerza centrífuga. En este caso, como el sistemita está guiado, tiene 2 guías verticales, solamente hace que se mueva en dirección vertical. Esto es para simplificar. Entonces, ese movimiento me genera una fuerza que es esa masa descentrada por el radio, el radio a donde está esa masa ubicada desde el eje de giro, por omega al cuadrado, que es la velocidad de giro, por coseno de omega t, debido a las guías verticales que yo estoy utilizando. Entonces, esa F es la que utilizo acá en la ecuación, y en lugar de usar esa masa descentrada por ese radio, porque es imposible conocer cuánto es el peso de la masa descentrada y de qué radio está, lo que hacemos es decir, bueno, la masa de toda la máquina, esa masa descentrada por ese radio, es igual a la masa de toda la máquina por una excentricidad. Y esta excentricidad es lo que me da ese desbalanceo, es un proporcional al desbalanceo. No es lo mismo que yo tenga 10 gramos descentrados a 5 centímetros en una turbina que pesa 2 toneladas y en un torno de un dentista. Son diferentes porque la masa de cada una de las máquinas que estoy teniendo en cuenta es muy diferente. Entonces se utiliza el término este de excentricidad, que también lo van a utilizar mucho en balanceo. Este valor de excentricidad es lo que ustedes buscan en una norma para, por ejemplo, balancear un motor de, no sé, una turbina a gas que pesa 1 tonelada y, como decíamos hoy, un torno de un dentista. Bien, así hay 1000 cosas y ustedes lo que tienen que determinar es el valor de esa excentricidad. ¿Cómo lo calculo? Bueno, paso la masa dividiendo para allá, entonces tengo la relación entre masas por el radio que está descentrado. Entonces, si la relación entre masas es muy alta, una masa pequeña con respecto a la masa de la máquina, entonces ese radio no me va a significar mucho. Bueno, el caso es que voy a reemplazar M0 por R0 en esta fórmula acá, y lo reemplazo y obtengo esta respuesta. Fíjense que es muy diferente a la que obteníamos antes cuando teníamos F0 coseno de omega t. ¿Por qué? Porque ahora la fuerza, cuando omega es 0, la fuerza es 0, o sea, cuando la máquina está detenida, no ejerce ninguna fuerza sobre la base donde está montada, por lo tanto no hay desplazamiento. Ahora, cuando la fuerza esa empieza a girar, es decir, cuando el rotor empieza a girar y tiene una pequeña excentricidad, como puede ser un motor, entonces aumentan las amplitudes. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos un motor diésel, por ejemplo, de un camión o una camioneta que está regulando. Cuando está regulando tenemos grandes amplitudes porque estamos en esta zona de acá, y cuando lo aceleramos vamos moviéndonos hacia la derecha y obteniendo un valor mucho menor de esa amplitud. Y cuando detenemos la marcha de un automóvil, pasamos por la frecuencia de resonancia porque el motor se detiene, pasa desde este punto hasta 0, pero pasando por la frecuencia de resonancia. Esos son los sacudones que notamos cuando se detiene un motor. Entonces, bueno, nosotros en el laboratorio hacemos un ensayo, lo hacemos, no medimos el amortiguamiento, podríamos haberlo hecho, pero no lo utilizamos, y medimos cuánto es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Como nosotros tenemos un acelerómetro en el laboratorio, lo que hacemos es graficar este gráfico verde que depende de la aceleración, y vamos a ver que el desplazamiento, fíjense que cuando aumento la velocidad, el desplazamiento, el X, tiende a ser E. Es decir, cuando omega tiende a infinito, fíjense que cancelo este omega con esta omega, cuando omega tiende a infinito, me da E coseno de omega t. Es decir, que el desplazamiento de
Por ejemplo, cuando ustedes tienen un secarropa, que les puede haber pasado, o un lavarropa, y ponen la ropa descentrada, entonces el desplazamiento que van a tener cuando pasen la frecuencia de resonancia va a ser esa excentricidad que tiene la ropa al no estar centrada. Entonces pareciera que en los desplazamientos, bueno, no parece, en realidad pasa, el desplazamiento se hace cada vez menor a medida que se acelera el secarropa y tiende a quedar a ser muy chicos. En el límite es esa excentricidad que veíamos hoy. Pero no pasa lo mismo con las aceleraciones, porque la aceleración es esa excentricidad por omega cuadrado. Entonces fíjense que la aceleración es una parábola, si ustedes siguen graficando esto, es una parábola que pasa por el origen, vamos a graficarlo, es una parábola que pasa por el origen, si yo sigo graficando eso, es una parábola, esa parábola es E por omega cuadrado. Lo que pasa es que tiene un denominador, que es este que está acá, que hace que sea cero en denominador, entonces tenga un punto donde los desplazamientos o las aceleraciones se hagan infinitas. Este punto que está acá lo encontramos en el laboratorio porque lo que hacemos es poner el ventilador ese que yo les comentaba con una excentricidad y ese ventiladorcito con una fuente lo voy haciendo girar cada vez más rápido y voy tomando medidas con el acelerómetro. Con el acelerómetro saco por un lado la frecuencia a la que está girando el ventilador y la amplitud también. Entonces voy graficando esto que está acá y cuando llego a este punto encuentro un mínimo y ese mínimo se da cuando esto es raíz de 2. Ese raíz de 2 sale o sea, es el mínimo de la aceleración. ¿Cómo lo obtengo? Y bueno, derivo esto con respecto a omega, este término lo derivo con respecto a omega, lo igualo a 0, y me da que eso se cumple cuando omega es igual a raíz de 2 por omega natural. Cuando omega, la velocidad de giro del motor, es raíz de 2 por omega natural, tengo la menor amplitud de este lado. El otro mínimo es cuando omega es 0. Cuando omega es 0, fíjense que me queda el numerador 0, entonces es este valor de acá. Cuando tengo las aceleraciones mínimas, cuando la máquina está detenida, o en este caso. Es un caso interesante para ver, porque matemáticamente se ve acá y se cumple perfectamente en la práctica. Bueno, entonces acá terminaríamos con los problemas de un grado de libertad y con esto ya pueden completar la práctica 1 y 2. Les voy a dejar un video con sistemas de 2 grados de libertad, que es de la clase que ya les comentaba, que ya tenemos grabadas, y el resto de las clases las voy a ir subiendo en video.